Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Estamos aquí en esta Eucaristía y en todas las Eucaristías y en todos los momentos de oración. Estamos presentes porque creemos en Dios. Es Dios el que nos convoca, sin duda. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es preguntarnos estas dos cosas en nuestra relación con Dios y contestarlas con sinceridad. La primera, ese Dios en el que yo creo, ¿qué tanto lo conozco en lo que puedo conocerle? De Dios podemos conocer algo, no todo. Siempre será un misterio que está más allá de la comprensión humana. Pero sí podemos conocer de Dios. ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tan empeñados estamos en conocerlo? Y la otra pregunta, ese Dios en el que creemos, ¿cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué tan cercano lo sentimos? La primera pregunta, ¿nos empeñamos en conocerlo? ¿En lo que podemos conocerlo? ¿Y saben qué? Dios está más interesado que nosotros en que le conozcamos. Nosotros no podíamos subir donde Él habita y que hemos pensado siempre como el cielo. Pero Él sí pudo bajar para que lo conozcamos. Y bajó haciéndose uno como nosotros, humano, nacido de María la Virgen, Jesús, hombre y Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos, por eso se encarnó en Jesús. Y por eso el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 30, Jesús lo dice muy claramente: el Padre y yo somos uno mismo. Y lo repite en el capítulo 14, a partir del verso 7. El Padre y yo somos uno, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Ustedes lo conocen y lo han visto, pero como siempre, no falta el incrédulo. Y es el apóstol Felipe que le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces viene la precisión de Jesús. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y podríamos ampliar.
El que ve cómo pienso yo, así piensa el Padre. El que observa cómo trato a las personas, así nos trata el Padre. Es decir, en Jesús, en todo lo que hizo, lo que enseñó, en sus relaciones con los demás y con las cosas, así es el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, lo que podemos conocer de Dios y debemos conocerlo, es en Jesús. Y a Jesús lo podemos conocer. Los 4 evangelios de la Biblia son el relato de lo que Jesús hizo, enseñó, vivió, cómo se relacionó, qué enseñó, a quién reprendió, a quién perdonó, cómo trataba a las personas, distintas clases de personas. Todo el proceder de Dios es el proceder de Jesús y lo podemos conocer y profundizar siempre más en los evangelios. Qué hermoso esto, hermanos, poder conocer a Dios conociendo a Jesús. Y por no conocer lo que podemos conocer de Dios, es que tenemos ideas equivocadas de Dios. Y por no conocer a Dios lo que podemos conocer de Él, vivimos con errores y a veces soportamos injusticias y abusos. Por ejemplo, estas situaciones. Por no conocer a Dios, muchos piensan que Dios quiere más a los buenos que a los malos. O que Dios es católico y quiere más a los católicos que a los de otra religión. No es correcto, no es Dios así. Si leyéramos la parábola del hijo pródigo en San Lucas y las parábolas de la misericordia que nos cuenta San Lucas, donde Jesús habla del padre que espera a ese hijo rebelde que se largó, comprenderíamos que Dios, si tuviera alguna preferencia, sería precisamente por los malos, los pecadores. Porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no lo necesitan. Y si leyéramos en San Mateo, en el capítulo 25, la parábola del juicio final, donde Jesús dice, ¿quiénes estarán con Él en la gloria? Los que dieron pan cuando Él tenía hambre, los que le visitaron cuando estaba enfermo, los que le vistieron cuando no tenía ropa, es decir, los que le vieron en cada prójimo necesitado y le ayudaron. Y Jesús no menciona religión, jamás dice, vengan a mí los católicos, los de este grupo, los líderes, los sacerdotes, vengan a mí los que supieron amarme en el prójimo necesitado. Ese es el Dios que nos revela Jesús en la Escritura, en los Evangelios. Muchos, por no conocer a Dios en lo que podemos conocerle, piensan que Dios nos dio la vida para sufrir aquí y gozar después de la muerte. Yo hasta lo escuché eso de pequeño. Hay que sufrir en la tierra para gozar en el cielo. Mentiras. Dios nos creó para gozar aquí, vivir felices aquí y plenos de felicidad en el cielo. El sufrimiento no está en el plan de Dios. Las pruebas y dificultades llegan precisamente cuando tomamos la decisión de vivir como Dios quiere y encontramos oposición, resistencia y rechazo por el mundo y las mentalidades que no quieren aceptar a Dios y su voluntad en sus vidas y en sus ambientes. Pero el plan de Dios es que seamos felices, muy felices, en esta vida y en la otra.
Cuando el Génesis dice que Dios creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Génesis capítulo 1 y 2, esa es la enseñanza. En el jardín del Edén, Adán tenía todo. Era el Señor de todo. Podía disfrutar de lo que tenía. Y cuando Dios miró que le hacía falta una compañía para disfrutar eso que había creado, hace a Eva. Y Adán encuentra más felicidad. Dios quiere que seamos felices. Otros piensan equivocadamente que a Dios lo contentamos con el sufrimiento humano y que con el sufrimiento humano le podemos sacar favores. Le pregunto a una persona, ¿por qué estás descalza en pleno sol en la tierra, calle sin piso, solo tierra? Imagínense lo que cala y lo que lastima la piel. ¿Por qué estás así? Es que tengo una manda de 3 meses, X tiempo, descalzo. Y aquí entra lo que he dicho varias veces y repito ahora. La fe se tiene que razonar. La fe no se pelea con el razonamiento, se completa con el razonamiento. A ver, razonen, papás. Sus hijos les van a pedir un favor y les dicen, mamá, papá, te prometo estar un mes descalzo, andar un mes descalzos si me haces ese favor. ¿Aceptarían? ¿Cuál papá o mamá de ustedes aceptaría eso? Están callados, el que calla otorga. ¿Aceptarían? Que se oiga, si no van a creer que sí, Claro que no. ¿Cuál papá o mamá aceptaría eso? ¿Cómo podemos pensar que Dios sí lo aceptaría? Díganme. ¿Cómo hay personas que pensar eso? Es que no conocemos a Dios. No nos hemos empeñado en saber lo que dice la Biblia sobre Dios. Otros piensan que Dios no se pone en nuestro lugar, no nos comprende, como que está muy distante de lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, los que piensan que es pecado no venir a misa porque estaban enfermos. Padre, no vine a misa el domingo pasado, es que me puse enfermo. Imagínense la idea que tiene ese hermano o hermana de Dios al pensar que Dios se siente mal si no vino a misa aunque esté enfermo. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué ideas tan erróneas de Dios? O incluso quienes dicen que cometen pecado porque no vinieron a misa estando no sé en qué lugar, en qué parte, pero no podían ir a misa y no los llevaban, no podían ellos ir. Y pensar que Dios está como un policía exigente, a mí no me importa si no puedes o no tienes los medios, no fuiste a misa y pecado. Qué idea tan errónea de Dios, por no conocerlo en la Escritura, por no conocer el amor y la misericordia de Jesús. Otros piensan que Dios no sabe disfrutar de nuestras alegrías. Fíjense, ¿cuándo es cuando más pensamos en Dios? Cuando la pasamos mal. Cuando la pasamos mal en una enfermedad, Señor, ayúdame. Pídale a Dios que lo cure. Y sí, pedimos. Ay, nos dijeron una mala noticia de nuestro hijo, de nuestra hija. Señor, ayúdanos. Vamos a salir de viaje. Ay, que Dios nos ayude, nos cuide, pide a Dios. Siempre nos acordamos más de Dios en las situaciones difíciles. Cuando sentimos la necesidad de su ayuda, porque algo
no sabemos cómo resulte, qué pase, qué suceda, y pensamos en Dios. ¿Y cuántas veces metemos a Dios en nuestras alegrías? ¿Cuántas veces estamos bien contentos en una reunión y decimos con un buen tequila, salud, porque Dios nos ama y está con nosotros gozando de la vida? ¿Han hecho eso alguna vez? No estamos acostumbrados a meter a Dios en nuestras alegrías. Estamos acostumbrados a pensar en Dios solo en nuestros sufrimientos, penas, tristezas, cuando el Dios en el que creemos es un Dios alegre, feliz. Ojalá esto nos motive a que siempre que tengamos una bonita convivencia, sepamos decir, brindemos por el Dios en el que creemos y por esta felicidad que nos concede tener y vivir, así como le pedimos en los momentos difíciles. Y la segunda pregunta, finalmente, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Conocen las semillas de sandía? Pequeñitas. ¿Se han puesto a pensar cómo es posible que esta semilla tan pequeña sea el origen de esta sandía tan grande, tan diversa, por fuera verde, por dentro su primera capa blanca, su segunda capa roja, sabrosa, y todo de una semillita? No es fácil entender eso si no nos metemos a estudiar. Y no será fácil entender muchas cosas más. A veces no comprenderemos a Dios del todo. Habrá situaciones, como dije al inicio, que no logramos comprender de Dios, pero lo que podemos saber de Él está en Jesús, está en los evangelios, en toda la Biblia, pero especialmente en los evangelios. Pero igual que la sandía, no comprenderemos cómo fue posible que de esa semilla saliera esa sandía tan sabrosa, pero la podemos disfrutar, comer. ¿Quién de ustedes se ha comido un pedazo de sandía hoy? No se lo pierdan. Con estos calores, qué sabrosa una tajada de sandía. La disfrutamos, aunque no comprendamos su proceso cómo. Así es Dios. Lo más importante es disfrutarlo, experimentarlo. Lo más importante es la relación que tengamos con Él, que sintamos cómo nos abraza, nos apapacha, nos acaricia, nos perdona, nos comprende, está con nosotros en nuestras alegrías. Es un Dios amigo, es un Dios cercano, es un Dios que sonríe con nosotros, baila con nosotros, se alegra con nosotros y brinda con nosotros. Es un Dios que sabe alegrarse y nos quiere felices en esta vida y en la otra. Conozcamos más a Dios, vivamos en los evangelios y que nuestra vida sea un testimonio de que creemos en un Dios alegre, feliz,